Estimados estudiantes, muy buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Antes comentándoles que sus calificaciones están ya en el portafolio. No recuerdo si he calificado todo, pero sobre todo la parte de los foros, que ustedes tenían que brindar aportaciones, ya está en cuanto a las personas que participaron. Sí, solo faltaría en cuanto al Padlet, que eso no lo he revisado todavía, pero para que las demás personas tomen esto en consideración y si no han participado, hagan la actividad que en la parte de descripción les menciona. Sí, eso un poquito como indicaciones para que quede claro esta parte. Em, por otro lado, el día de hoy vamos a tratar de terminar con lo que sería el tema de adicciones dentro del ámbito de psicología de la salud. Nos quedaría pendiente los trastornos emocionales, que eso lo veríamos la próxima semana. Y con eso estaríamos finalizando la unidad 4. Es decir, tal vez nos tomemos unos 30 minutos en revisar esta parte de trastornos emocionales. Entiendo que ustedes ya lo vieron dentro de lo que es psicopatología 1 y psicopatología 2, solamente para poder encasillar dentro de la problemática o del contexto social en el cual nosotros estamos y cómo esto se tiene correlación con lo que vendría a ser la psicología de la salud. Con eso nosotros estaríamos terminando prácticamente la unidad número 4, es decir, la próxima semana tendríamos la evaluación posterior a la explicación del último tema y ese fin de semana ya tendríamos nuestros exámenes. ¿Sí? Como para un poquito sintetizar toda todos todas las calificaciones, cómo vamos a manejarnos estas dos últimas semanas de clases prácticamente. Veo que tenemos inquietudes, señorita Costa. Sí, magíster. Bueno, en relación a las notas, no están todas todavía, ¿verdad? Ni en No, no clínica están ni en todas. salud. No, Ya, no, y no yo, está todo. y una consulta referente al artículo que usted nos envió. Por ejemplo, ahí yo leí que, o sea, no sé si yo entendí mal. Por ejemplo, que el TDAH o trastornos conductuales pueden darse por la violencia intrafamiliar que se vive, digamos, en la etapa prenatal y también postnatal. ¿Eso es así? O sea, Ya. puede generarse ese trastorno por, o sea, sea la agresión física o emocional o psicológica, ¿se puede dar el trastorno por eso? ¿Por qué nosotros decimos que desde la parte de la neurología esto puede suceder? Ustedes saben que cuando la mujer es víctima de violencia, sobre todo en la etapa prenatal, la mujer obviamente genera otro tipo de neurotransmisores y todo es conducido al bebé mediante ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El, yo sé que ustedes también lo saben, si alguien me hace acuerdo. El cordón umbilical, eso. Por ahí se va y ustedes saben que a través del torrente sanguíneo nosotros, todos estos neurotransmisores y uno de ellos el cortisol, afecta también de manera directa el desarrollo. Y sobre todo ustedes seguramente vieron esto ¿en qué materia debieron haber visto esto? Tal vez en neuropsicología o también en psicología general. El segundo trimestre de desarrollo del bebé es el más crítico. ¿Por qué? Porque en el segundo trimestre nosotros tenemos el desarrollo de todo lo que es los sistemas. Dentro de estos sistemas, el sistema nervioso como tal. Si la persona tiene o presenta alteraciones dentro de este punto o en este lapso como tal, obviamente puede generarse algún tipo de alteraciones. Y entre ellas, una cierta predisposición a que posteriormente, por el contexto, por la experiencia, el niño desarrolle este tipo de trastornos. Por eso es. Ya, Porque gracias. ajá. Bueno, es bastante interesante y ya vamos a ver también que las adicciones y el consumo de ciertas drogas también pueden desarrollar en nosotros algún tipo de psicosis. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos algún gen, se ha hecho estudios de las personas que tienen algún tipo de psicosis, tienen un gen en cuanto a una predisposición genética que con el consumo de algún tipo de droga se activa y pueden desarrollar psicosis. Entonces, eso también es bastante interesante desde el punto de vista de las adicciones. Veía que teníamos otra pregunta antes de entrar un poquito en materia. Mister, buenas tardes. Sí, señorita Fanny, dígame. Una pregunta. La tarea sobre el video que era del tercer nivel de atención, ¿ya está con nota o no todavía?
No, ese aún no califica. Bien, gracias, Miss. No, no está calificado. Les tengo solamente anotado. Aún no he pasado al sistema. Ya, señorita, creo que es Heidi. ¿Tenemos alguna inquietud? Profe, sí, buenas noches. Ujú. El foro número 3 que estaba para ese también iba a ser movido o era para ayer. El foro número 3. Sí, de psicología clínica. Creo que ese también ya lo cambié o sigue con la misma fecha. Porque sí les amplié. No, está finalizada la actividad. Estaba para el 10 de julio. Para ayer. Ya les reviso con todo si en un caso no han alcanzado a completar, sobre todo para las personas que no han participado, sí, que lo puedan realizar. Porque recuerden que sus participaciones obviamente no es que yo hablé en esta clase y eso ya era una participación. No, la participación tenía que ser coherente, de acuerdo al tema y que tenga un respaldo en cuanto a la pregunta que se les haya hecho. Por eso también se toma en consideración y algunas personas tienen la nota y otras tal vez no la tienen. Eso ya le reviso y si en un caso, porque creía que ya le amplié, pero seguramente me traspapelé con el otro curso. Entonces ya les amplío para que ustedes puedan hacerlo y completen la nota. Ya, profe. ¿Alguna otra inquietud? Perfecto. Vamos a empezar con un pequeño video, ¿sí? Ya les voy a compartir. Voy a compartirlo solamente incluyendo audio. Y luego me gustaría un poquito escuchar sus comentarios en base a este video que es bastante interesante. Existe un hábito peligroso que abunda en el fútbol profesional, pero que al ser considerado tabú, nadie habla al respecto y muchos no saben de qué se trata. ¿Qué son los snus? Ya, ahora sí, mil disculpas. Existe un hábito peligroso que abunda en el fútbol profesional, pero que al ser considerado tabú, nadie habla al respecto y muchos no saben de qué se trata. ¿Qué son los snus? El snus es un producto de tabaco que viene en paquetes pequeños, similares a una bolsa de té, que se coloca en la encía para liberar nicotina en la sangre. Tiene un efecto calmante para quienes lo usan. Hay algunos tipos más fuertes de snus que estimulan el físico del usuario, lo cual muchos futbolistas creen que es ventajoso. Según una investigación de The Athletic, un internacional famoso con Inglaterra es totalmente dependiente del snus y rara vez se le ve sin uno debajo de la encía. Otro jugador de renombre de la Premier League abandonó el snus después de un largo periodo jugando a un bajo nivel. Los futbolistas de un club de la League One han estado vendiendo snus a jugadores de 13 y 14 años en su academia. A un jugador de un club de la League Two le extirparon un poco de cáncer en la encía debido al uso intensivo de snus. Y la Asociación de Futbolistas Profesionales llevará a cabo un estudio este verano como parte de una nueva campaña para advertir sobre riesgos potenciales. Lo que está cada vez más claro es que el snus se ha convertido en parte de la vida cotidiana dentro del fútbol moderno, utilizado por jugadores de clubes de élite como el Manchester City, hasta jugadores en clubes semiprofesionales y amateur. El problema, en palabras del Dr. James Malone, profesor titular de Ciencia del Entrenamiento en la Universidad Hope de Liverpool, es que puede ser terrible para tu cuerpo, puede causar cáncer de boca o de garganta, pero también tiene otros efectos secundarios. En los Estados Unidos, el snus se puede comprar libremente sujeto a restricciones de edad. Es ilegal vender snus en el Reino Unido y en todos los países de la Unión Europea excepto Suecia, de donde es originario, y ha sido así desde 1992. Pero es legal consumirlo. Los futbolistas que lo utilizan no infringen las normas de dopaje.
The Athletic está al tanto de un club en el que intentaron prohibir el snus antes de darse cuenta de que era tan popular que no tenía sentido tratar de detenerlo. Los jugadores sacaban sus suministros de snus abiertamente en el autobús del equipo de camino a los partidos. Varios jugadores han accedido a hablar sobre su consumo de snus, pero solo si sus identidades se mantienen en secreto. La razón, explican, es que sus actuales y futuros clubes podrían verlo con malos ojos. Un exfutbolista de la Premier League, lo llamaremos jugador X, le dijo a The Athletic que acepta que es adicto y que le preocupan las implicaciones para la salud. Dice que nunca le han advertido contra el snus en ninguno de sus clubes y que al menos 5 de sus actuales compañeros de equipo son usuarios regulares. Lo hice por primera vez cuando tenía 18 años. Estaba en Manchester, lo probé y simplemente me gustó. Te relaja. Al principio era algo que la gente solía hacer para calmar los nervios, especialmente los jugadores que se ponen muy ansiosos antes de los partidos. Pero cuanto más y por más tiempo lo haces, pierde su efecto y se vuelve una adicción. Aunque se estima que el snus es un 90% menos dañino que fumar, cada bolsita contiene una cantidad sustancialmente mayor de nicotina que un cigarrillo. Una investigación muestra que el uso excesivo aumenta el riesgo de problemas cardíacos y diabetes, afecta la recuperación de lesiones musculares, reduce la calidad del sueño, daña las encías y hace que los usuarios sean más propensos a sufrir problemas de salud mental. Cada vez más, los clubes ven cómo la cantidad de jugadores jóvenes que usan snus a diario aumenta, incluso mientras juegan. En algunos clubes de la Football League se dice que comienza cuando los jóvenes futbolistas de la Premier League se unen en calidad de préstamo. Entonces, ¿por qué esos atletas aceptarían un producto que está en la lista de seguimiento de la Agencia Mundial Antidopaje y puede provocar adicción y múltiples problemas de salud? Simplemente no encaja con una imagen de dedicación total al fútbol, dice el médico de un club. Pero también hay una opinión de que estos son hombres jóvenes, a los que se les ha dicho qué comer y beber y cómo comportarse durante toda su vida. Si esta es su única rebelión, piensan que realmente no es tan malo. Y es cierto, hay mucha evidencia de que los futbolistas no ven el snuffing como un gran problema. En los países nórdicos, por ejemplo, ha existido durante muchos años. Victor Lindelof, el defensa internacional sueco del Manchester United, ha publicado fotografías en sus redes sociales de su snus favorito. Henrik Larsson metió una bolsa en su boca antes de anotar el tiro final de Suecia en la tanda de penales que los llevó a las semifinales de la Copa del Mundo del 94, y se filmó a Zlatan Ibrahimovic insertando lo que parece ser lo mismo. De vuelta en Inglaterra, hay todo tipo de historias de vestuario que indican que el snus es mucho más frecuente de lo que el aficionado de fútbol promedio podría darse cuenta. Una historia es la del portero de un club inglés de primer nivel que solía tener un suministro escondido detrás de su portería para usarlo durante los partidos. También está la escena de All or Nothing, la serie documental de Amazon que sigue el Manchester City, en la que los fanáticos en las redes sociales notaron que uno de los jugadores de Pep Guardiola tenía una lata a su lado en la mesa de masajes. En algunos clubes, el comercio de snus sucede entre los jugadores, y uno de ellos suele ofrecerse como voluntario para pedirlo al por mayor en internet y distribuirlo entre los compañeros de equipo. Varios clubes de la Premier League le han dicho a The Athletic que no recomiendan su uso y que mantienen informados a sus jugadores al respecto. Sin embargo, ningún club ha estado dispuesto a hacerlo oficialmente, evitando estar asociados al uso del snus. Si te gustó este video, por favor suscríbete a nuestro canal. Bueno, les escucho. ¿Cuáles serían sus comentarios en cuanto a esta droga conocida como snus? ¿La conocían, no la conocían? ¿Qué pueden decirnos? Señor Raza. Buenas noches, Magíster. Bueno, sí, algo yo la había escuchado y lo que podría decir es que al contener nicotina, justamente algo que no se mencionó quizás es que hay cambios de humor, ¿no? Precisamente justo por la estimulación de dopamina. Tampoco se habló un poco acerca de la tolerancia, porque justamente cuando hablamos justamente de drogas, lo que había escuchado es que los futbolistas necesitan mucha más para consumir esta sustancia, por lo cual se vuelven mucho más tolerables. Y justamente esto también desencadena el síndrome de abstinencia, ¿no? Eso es lo que podría decir. Ya, perfecto. Gracias, señor Raza. ¿Quién más? ¿No? Los demás no lo conocían. Bueno, como parte de las alternativas que se utiliza para
un poco controlar esta situación de adicciones a nivel de los países nórdicos, sobre todo en la parte de Suecia, es la implementación de este tipo de drogas que en cierto punto, de acuerdo a los análisis que han hecho, tienen menor gravedad en cuanto a la salud de las personas. Obviamente aún afecta porque también viene a ser parte de una de las drogas. Otra de las alternativas que utilizan es que, por ejemplo, haya espacios determinados en el cual se pueda expender el alcohol, ¿sí? Es decir, y en horarios específicos. Con esto, ¿qué tratan de hacer? Tratan de un poco contrarrestar el consumo como tal de alcohol, obviamente en este país, porque de ahí, en algunos países de Europa, ustedes saben que es legal consumir alcohol en las calles o en los metros. Entonces vemos también que es un país bastante complicado. Por ejemplo, a nivel de Alemania es muy común que las personas empiecen a consumir alcohol a partir de los 16 años, sobre todo la cerveza. Entonces vamos viendo cómo esto cambia en cada uno de los contextos. En nuestro país, ¿a qué edad nosotros podemos consumir alcohol? Legalmente o culturalmente, dependiendo la zona, a veces empiezan 14, 13, 12 años, ¿sí? Dependiendo la zona. Pero legalmente hablamos de que se puede a partir de los 18. En Estados Unidos, ¿a partir de qué edad se puede? A partir de los 21. A partir de los 21, porque a esa edad son considerados ya como adultos, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es como ciertas culturas o como ciertos países tratan de manejar esta parte del consumo de drogas. Vamos a ver un poquito. A nivel de nuestro contexto ecuatoriano, se han identificado que hay un sinnúmero de clínicas ilegales que tratan un poco de mitigar esta situación del consumo de drogas, tanto legales como ilegales. ¿Sí? Aquí está un pequeño collage, se podría decir así, de cómo a nivel de nuestro país es una problemática bastante grave el consumo como tal de drogas. Y actualmente, de acuerdo a los reportes que se manifiestan a nivel de instituciones educativas, hay un incremento de expendio y consumo de drogas dentro de los establecimientos educativos. Y eso es una situación bastante compleja. ¿Por qué? Porque estos espacios educativos, donde se supone que deberían ser espacios seguros para el desarrollo de conocimientos, de habilidades para la vida, aún están ya generando como tal este tipo de adicciones. Y dentro de las complicaciones neurológicas que nosotros tenemos cuando un adolescente que está en pleno desarrollo de sus habilidades neuronales consume, no es que no le va a afectar. Obviamente sí hay una alteración. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la adolescencia nosotros estamos alterados nuestros neurotransmisores, nuestras hormonas, y por lo tanto que haya una alteración externa, porque las drogas siempre van a producir mayores niveles de dopamina, justo como lo mencionaba el señor Raza. Entonces, esta sobreproducción puede alterar como tal esta estructura neurológica y generar ciertas alteraciones. Y ahí podemos un poquito hablar de la situación del TDAH, ¿sí? El por qué se puede dar la situación de ansiedad y bueno, algunos de los sintomatología que es propia del consumo de drogas como parte de los contextos. Hablando a nivel de cómo nosotros asociamos la parte de las adicciones al contexto ecuatoriano, dentro de la Constitución de la República del Ecuador, la ley que nos rige a todos los ecuatorianos, en el artículo 364 está planteado que las adicciones son un problema de salud pública. ¿Por qué es un problema de salud pública? Porque vemos que hay un gran índice como tal de consumo, problemáticas en base a esta situación y por lo tanto el Estado asume esta responsabilidad de tratar de ¿qué? De prevenir o brindar información, lo que mencionábamos siempre desde la parte de salud, para controlar como tal el consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así también como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. Porque nosotros sabemos que dentro del consumo, eh, el consumo de cualquier sustancia, nosotros tenemos distintos tipos de consumo. Y ahí nosotros hablamos del consumo ocasional, el consumo experimental, de la adicción como tal, que ya vendría a ser una clara alteración cuando ya tenemos problemáticas en cuanto a este consumo. Bueno, eso ya lo vamos a revisar posteriormente. Pero básicamente es para que ustedes sepan que esto es una situación de salud pública dentro de nuestro contexto. En cuanto a la epidemiología, se calcula que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas de entre 15 a 64 años,
consumieron por lo menos una droga en el 2014. Eso no parece haber aumentado en los últimos 4 años de manera proporcional a la población mundial. En cuanto al contexto ecuatoriano, hablamos que 259.590 personas precisarían algún tipo de atención de salud por tema de drogas a nivel nacional. Ustedes recordarán que anteriormente hablábamos en el MAI sobre los niveles de atención. De igual manera, cuando nosotros hablamos de un consumo problemático o de algún consumo ocasional, vamos a ir encasillando en cada uno de estos niveles para ver cómo se va a ir atendiendo a esta población y en qué nivel nosotros atendíamos al 80% de las personas. ¿En qué nivel era? En el primer nivel. En el primario, ¿no es cierto? Nos hablaba de que este primer nivel era este filtro, este tamizaje para nosotros ir categorizando o redirigiendo al personal o los usuarios que asisten como tal a consulta. Nos dice entonces que de este porcentaje, 207.672 sería el 80% de las personas que necesitan un tratamiento ambulatorio. 38.939, que es el 15% de personas requieren tratamiento ambulatorio de manera intensiva. Y 12.979, que es el 5%, van a necesitar ya un tratamiento residencial, que serían ya los ETATs, que ya los vamos a ver. Estas cifras de acuerdo a la estimación del modelo de atención integral en salud, MAIS Ecuador. Entonces, aquí tenemos nosotros un breve recuento sobre cómo vamos a ir atendiendo esta problemática dentro de nuestro contexto. Dentro de esto hablamos de la promoción de la salud y prevención integral, ¿sí? Recuerden ustedes que hablamos de un nivel ambulatorio, un nivel ambulatorio intensivo y un nivel residencial. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80% de las problemáticas en cuanto a adicciones se va a atender en los tipos o en los centros de salud tipo B y tipo C. ¿Cuáles van a ser las actividades netamente para este espacio? La parte de la promoción, la prevención, atención, rehabilitación y cuidados paliativos para las personas que tengan algún tipo de consumo, ¿sí? Dentro de estos espacios de salud. Por otro lado, tenemos el ambulatorio intensivo, que ya vamos a ver de igual manera qué profesionales van a estar encargados de esta área. Dentro de este ambulatorio intensivo, ya hablamos de una atención integral ambulatoria. Sí, es decir, la persona se acerca al centro de salud. Para personas con consumo problemático de alcohol, otras drogas y a personas con trastornos mentales graves. Y finalmente, el residencial, en el cual nosotros hablamos de los CETAD, que seguramente lo han escuchado, que ya es este servicio especializado desde la parte pública, que va a estar orientada al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, reducción de daños, inclusión e integración social de una manera residencial. Sí, esas serían las diferencias en cada uno de los niveles de atención en cuanto al consumo de adicciones. Como nosotros tenemos distintos niveles de atención, también vamos a identificar que dentro del espacio del nivel ambulatorio, los únicos profesionales que van a tratar con los usuarios son desde la parte de médica y también psicológica, ¿sí? Ellos van a ser los que realicen este primer filtro. Luego, para ya pasar a un segundo nivel o llegar a un tercer nivel, nosotros ya vamos a hablar de otro tipo de articulaciones con otras profesiones. Dentro de esto va a estar medicina, obviamente, porque ustedes saben que las adicciones pueden generar alteraciones a nivel orgánico, psicología, indagar desde la parte de la salud mental, historia de vida, el porqué del consumo, qué es lo que pasa y por qué hay recaídas, caídas como tal, desde la parte psicológica. Terapia ocupacional. Muchas veces nosotros necesitamos implementar en lo que vendría a ser el desarrollo de estas personas algún tipo de terapia que les permita sostenerse en el proceso de terapia, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros trabajemos de la mano en esta terapia ocupacional con los especialistas o las personas profesionales dentro de esta área. Trabajo social. El trabajo social y la psicología están muy anclados o van muy de la mano porque el trabajador social se articula principalmente con organizaciones o entidades que le permitan a la persona sostenerse de manera sea económica, sea inserciones a talleres, sea inserciones a organizaciones
él siempre va a estar articulándose con otras entidades en beneficio de la persona que esté trabajando. Por eso es importante el trabajo social. ¿Por qué? Porque mediante esto nosotros podemos hacer una reinserción en un ámbito tal vez laboral. O podemos conocer qué entidades apoyan como tal a estas personas que tienen este consumo problemático. Entonces siempre trabajamos de la mano de un trabajador social. Psiquiatría. Es importante psiquiatría, ¿por qué? Porque va a haber casos en los cuales ya es muy complejo. Y, por ejemplo, cuando ya tenemos una adicción crónica, nosotros no podemos, o bueno, ya se encarga también la parte médica y psiquiátrica, no se le puede quitar a la persona de manera brusca, lo podríamos decir así, lo que está consumiendo. ¿Por qué? Porque aquí ya se desarrolla este síndrome de abstinencia, en el cual es un dolor bastante excesivo, bastante complejo para la persona, y el cuerpo, como se acostumbró tanto a recibir este tipo de drogas, va a seguirlo pidiendo o va a seguir exigiendo. Entonces ahí nosotros, o bueno, por ejemplo, a nivel de España y de Estados Unidos, hay clínicas específicas en las cuales les ayudan como tal a estas personas a que puedan acceder a este lugar y les van como diciendo, esta droga es muy fuerte, y les vamos cambiando y les vamos disminuyendo tal vez el nivel de intensidad en cuanto a la droga. ¿Para qué? Para que su cuerpo también vaya disminuyendo la necesidad que tiene de drogarse. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando ustedes utilizan el ibuprofeno. ¿Sí? En un inicio, tal vez necesito un ibuprofeno de 400, ¿ya? Y me pasa mi dolor de cabeza. Y así progresivamente hasta que el cuerpo llega a habituarse y yo llego tal vez a consumir 2 ibuprofenos de 800 y aún no me hacen efecto. ¿Es por qué? Porque nuestro cuerpo se habitúa a ese fármaco y por lo tanto va a requerir más medicación o va a necesitar mayor porcentaje. Y eso pasa también con la parte de las drogas. Por eso también se trabaja mucho con la psiquiatría. Y es una articulación interministerial. Es decir, trabajamos con varios ministerios para nosotros poder un poco mitigar esta problemática en cuanto a las adicciones. Vamos a hablar un poco de cifras que se han encontrado dentro de nuestros espacios en el año 2015 al 2016. Obviamente, en la actualidad nosotros tendríamos que entender que ha aumentado esta situación o tal vez deberíamos un poco ver en esta parte de del INEC o del manual del MAIS para ver cómo está esta parte. Pero en estos años, en la parte ambulatoria, había 364 centros que atendían a 21.215 personas. Posteriormente, de enero a diciembre del 2016, nosotros vemos que incrementan estos centros ambulatorios a 471 y atienden a 30.200 personas. Hay un incremento bastante considerable dentro de este espectro. Ahora bien, con el ambulatorio intensivo, al 2015 tenemos 39 centros que atienden a 3.510 personas. Ojo con esto, con el 2016 vemos que incrementan los mismos 39 centros a una atención de 10.162 personas. Es decir, se triplicó como tal la población con este tipo de problemática. Y finalmente, en el residencial, que se hablaba de que en el 2015 había 5 centros donde atendían a 235 personas, al 2016 hablamos de que hay 7 centros con 449 personas que han sido atendidas. Sí, los residenciales o los famosos ZA, donde hay una inserción total de la persona. Obviamente dentro de un espacio público, ¿sí? Porque por privados también nosotros conocemos que hay otros espacios donde también las personas acuden para tomar este tipo de terapias. Eso como un poco en cuanto al contexto de lo que vendría a ser el consumo de sustancias o esta problemática dentro de nuestro espacio, en nuestro contexto ecuatoriano. Ahora bien, vamos a hablar brevemente, porque de igual manera, para nosotros poder trabajar dentro del ámbito clínico con personas que tienen algún tipo de adicción, necesitaríamos una especialidad, porque es bastante complejo entender desde el punto del vocabulario o los términos que se manejan en este punto. Ustedes en algún momento van a tener pacientes que tengan algún tipo de consumo y ellos saben muy bien cuáles son las drogas, cuáles son las vías para consumir las drogas. Tienen un conocimiento bastante profundo de cómo funciona esto. Y muchas veces ellos dan cátedra de qué son las drogas y cómo funcionan y los tipos que existen y dónde conseguirlas. O cómo ver estos famosos hoyos legales para poder tener un consumo más seguro. Entonces, ellos
conocen a la perfección en alguno de los casos sobre todo este tema. Y es importante que nosotros también tengamos un poquito de idea de cómo funciona. Entonces, dentro de los conceptos básicos en el TUS, que es básicamente el trastorno por uso de sustancias, nosotros vamos a encontrar que en primer lugar la droga. La droga, desde la Organización Mundial de la Salud, nos dice que es toda sustancia que introducida al organismo por cualquier vía, porque para esto también podemos hacerlo por distintas vías, puede provocar cambios en el sistema nervioso central de la persona que lo consume. Cuando nosotros hablamos de droga, y creo que aquí no sé si está la compañera Vida, a nivel de Colombia, ¿cómo conocen a las farmacias? La conocen como droguería. Sí, entonces desde ahí nosotros vemos que Profe, no, sí, droguería. Por ejemplo, droga a la rebaja, o sea, hay una que se llama droga a la rebaja, ¿cierto? Pero normalmente uno dice, vamos a la droguería y, por ejemplo, aquí vamos a comprar droga y piensan que es algún alucinógeno, ¿no? Y normalmente nosotros le decimos droga, Ujú. pues a la farmacia, vamos a la droguería o droga, sí. Sí, básicamente eso es como lo manejan a nivel de la terminología en Colombia. Pero básicamente los medicamentos también son parte de estas drogas como tal. Dentro de esto, podemos mencionar que los medicamentos, las drogas ilegales y las drogas legales forman parte y estas van a generar cambios como tal en el sistema nervioso central. Van a generar cambios a nivel a nivel de nuestra conciencia, de nuestro estado de ánimo y también de nuestro pensamiento. Sí, y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, por qué o cómo estas alteran desde un punto de vista fisiológico, orgánico, psicológico, estas drogas o el consumo de los mismos. Para continuar, vamos a hablar sobre la clasificación. Y esto, bueno, les voy a hacer un poquito más grande porque está pequeño. Ok. Cuando nosotros hablamos de la clasificación de las drogas a nivel de los manuales que conocemos, que es el CIE-10 y el DSM-5, vamos a ver que en sí tienen bastantes similitudes. Pero, por ejemplo, dentro del CIE-10, nosotros encontramos como trastorno mental y del comportamiento por el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a encontrar, en este caso, 9 maneras o 9 tipos de consumos. Dentro de ello encontramos el consumo de alcohol, el consumo de opioides, el consumo de cannabinoides, el consumo de sedantes o hipnóticos, el consumo de cocaína, el consumo debido a otros estimulantes, en el cual se incluyen la cafeína, que también puede llegar a ser una adicción y obviamente altera el sistema orgánico de la persona, el consumo de alucinógenos, el consumo de tabaco, el consumo de disolventes volátiles y también el trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de múltiples drogas o de otras sustancias psicoactivas. Dentro de esto también se le conoce, para referirlo, al policonsumo, ¿sí? Cuando la persona tiene un consumo de varias drogas a la vez. Obviamente esto va a intensificar el desarrollo de enfermedades. Por otro lado, tenemos el DSM-5, en el cual de igual manera podemos encontrar el trastorno por el uso del alcohol, uso de la cafeína, uso del cannabis, uso de alucinógenos, la fenciclidina y otros, uso de inhalantes, uso de opiáceos, uso de sedativos, hipnóticos o ansiolíticos, uso de estimulantes y uso del tabaco y otros. Dentro de una de las pequeñas diferencias que nosotros podemos encontrar tanto en el CIE-10 como en el DSM-5 es que, por ejemplo, el diagnóstico para el CIE-10 es abuso y dependencia, mientras que en el DSM-5 nosotros hablamos de trastorno por uso de sustancias. Dentro de esto nosotros podemos categorizar la gravedad, en el cual es leve, moderado o severo. En cuanto al CIE-10, ellos incluyen como tal el juego patológico o la ludopatía dentro de la clasificación de los trastornos del control de impulsos. No lo consideran en los trastornos mentales por una situación de adicción. Mientras que en el DSM-5 nosotros utilizamos el término de craving. El término de craving hace referencia a esta ansiedad o a este deseo intenso por consumir, ¿sí? Por eso, dentro de estos trastornos utilizan este término para hacer referencia a eso. Por ejemplo, cuando la persona ya está en un tratamiento para dejar el consumo de
de sustancias, tiene mucho craving. ¿Por qué? Porque llega una etapa en donde necesita o tiene ese deseo intenso por volver a consumir. Entonces, es eso a lo que nosotros hacemos énfasis cuando hablamos de craving. Incluye el trastorno del juego patológico como tal. Este sí se incluye dentro del trastorno por adicciones como tal. Esto para que tengamos un poquito claro cómo se van a distinguir en cada uno de los manuales de diagnóstico. Otra de las clasificaciones que nosotros tenemos cuando hablamos de drogas, básicamente van a ser 4 tipos, ¿sí? Nosotros conocemos las drogas como estimulantes, drogas depresoras, drogas alucinógenas y otras. Dentro de esto es importante tomar en consideración que las drogas estimulantes, como su nombre lo indica, van a incrementar como tal la actividad del sistema nervioso central. Es decir, van a incrementar nuestro ritmo cardíaco, respiración y van a generar euforia. Sí, es donde nosotros vemos a la persona como tal que se activa, que se vuelve bastante extrovertida. Y dentro de ellas podemos encontrar a la cocaína, a las metanfetaminas, al éxtasis y a la cafeína. ¿Sí? Esas como drogas estimulantes. ¿Por qué? Porque recuerden, activan, incrementan la respuesta que da el sistema nervioso central. Por otro lado, nosotros tenemos las drogas depresoras, ¿sí? En las cuales, como su nombre de igual manera lo indica, van a reducir la actividad del sistema nervioso central. Dentro de esto, disminuyen el ritmo cardíaco, la respiración y generan una sensación de relajación o de sueño, básicamente. Bienestar o euforia. Cuando nosotros hablamos de drogas depresoras, y un claro ejemplo va a ser el alcohol. El alcohol es una droga depresora porque ustedes llegan a un consumo excesivo de alcohol y ¿qué es lo que pasa? Se sienten cansados, les da sueño o se sientan y ya se empiezan a dormir o ya no pueden controlar sus movimientos. Y esto desde un punto de vista neurológico es ¿por qué? Porque sucede una desconexión a nivel de cerebelo con la corteza cerebral y por lo tanto solo funcionamos de una manera más instintiva, ¿sí? Y eso se hace por el SARA, que seguramente ustedes lo recuerdan. Entonces, desde ahí nosotros hablamos que en cuanto al consumo del alcohol, lo ideal, si se consume, es que la persona llegue hasta el punto donde se encuentra tal vez con euforia o se siente bien como tal, es decir, no ha perdido sus funciones cognitivas, pero también no está en un estado normal, se podríamos decir. Entonces, eso es importante, que la persona conozca y que llegue hasta ese estado, pero de ahí ya sepa controlarse y no lo pase. ¿Por qué? Porque si pasa de ese estado, obviamente ya llega la parte depresora y viene la parte del llanto, de que se sienten mal, de que tienen sueño, de que empiezan todas estas condiciones, se podría decir, cuando ya hay un consumo excesivo. De igual manera, las benzodiazepinas, los opiáceos como la heroína, la morfina y la codeína, es decir, tienen un alto grado de éxtasis, pero automáticamente viene a deprimirlas. Por eso las personas muchas veces cuando consumen alcohol dicen, es que voy a consumir alcohol para sentirme vivo o para sentirme mejor. Consumen alcohol, pero como lo consumen en exceso, posterior a ello se sienten mucho más tristes, mucho más angustiados y obviamente con su cuerpo bastante agotado. Y también tenemos el ácido hidroxibutírico, perdón. Estas drogas como tal, nosotros en nuestro contexto podemos o no encontrarlas, ¿sí? Ya eso va a depender. ¿Por qué? Porque estas son drogas que se utilizan más a nivel de Estados. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay mucho la venta de los ansiolíticos, o esto es una venta libre, y por eso hay un consumo excesivo que se trata de regular. Dentro de nuestro contexto, lo que mayormente se consume, obviamente lo que se sabe, es parte de las drogas legales, como es el alcohol, y también ciertos estimulantes que ya vamos a ver que están categorizados en otras, que pueden también generar este tipo de alteraciones. Cuando nosotros hablamos de otro tipo de drogas, vendría a ser los alucinógenos, ¿sí? Los alucinógenos que van a ser distorsiones sensoriales. Cuando nosotros hablamos de distorsiones sensoriales, hablamos una distorsión en los 5 sentidos, ¿sí? Es decir, una distorsión a nivel visual o tal vez una distorsión a nivel táctil, gustativo, auditivo. Entonces, estas distorsiones sensoriales van a alterar como tal el humor y el pensamiento de una manera bastante marcada,
Dentro de esto tenemos la mescalina, el peyote, la ketamina y los hongos. Si yo les pregunto en cuanto a estas drogas alucinógenas, ¿la ayahuasca estaría dentro de estas o no? Señor, bueno, creo que estamos alzando la mano, creo que es el señor Raza. Depende del país, porque, por ejemplo, en Estados Unidos sí lo consideran, ¿no? Y en otros países no. Me parece que en Bolivia o algo así no estaba considerado, porque ya es como es una planta realmente de poder, que la consideran como una planta medicinal, realmente. Pero yo les diría, ¿sería como una droga alucinógena si Sí, la podemos encasillar en sí estas 4 drogas? Sí es alucinógena en realidad. Yo creería que sí, pero Magíster, en ¿alguien la ha realidad probado? sí es. Yo no he probado, pero he tenido bastante contacto porque como soy criado en el Oriente, he tenido mucho contacto con las comunidades que utilizan esto como una fuente y forma de generar una expansión en el ámbito espiritual, pero es un alucinógeno porque estimula los receptores, me parece que son androgénicos y le da ciertos viajes al punto de que internamente dentro de las comunidades y de la Amazonía se dice que una persona no puede consumir ayahuasca de manera libre, que tiene que ser siempre guiado por un taita o por un chamán, porque tiene estos efectos que pueden incluso, si se tiene un mal viaje, por así decirlo, encontrarse con animales salvajes dentro del viaje y llegar incluso a la persona a morir. Ha habido casos que se han presentado en el Oriente de personas que consumen la ayahuasca sin tener las condiciones adecuadas y sobrepasan la dosis o no la utilizan de la manera adecuada y llegan a un punto de sensaciones demasiado altas y tienen experiencias alucinógenas demasiado fuertes y se alteran estos receptores y llegan a tener problemas después. Y sí se pueden generar incluso adicciones en este aspecto, sino que para ellos es algo muy común y lo ven como una planta ancestral, que sí lo es, pero que sí es alucinógena también. Ya, Contiene, androgenéticos, dijimos. Bueno, contiene esos DMT, son... Magister. O sea, la ayahuasca contiene DMT, pero sin embargo es muy diferente al DMT que, por ejemplo, nosotros producimos al de la planta. Bueno, pero es muy discutible en realidad. Ya, ya. El peyote, ¿saben qué es tal vez? El peyote también lo consideran, bueno, seguramente tal vez lo utilizan como para rituales. La verdad, he estado Es solamente en investigando, pero es como Centroamérica. un cactus. Sí, eso lo Exacto, es utilizan como en un Centroamérica, cactus. más o menos para la misma que la ayahuasca acá. Exactamente. Y es como la planta de un cactus, ¿no es cierto? Sí, y lo utilizan para esta parte alucinógena. Lo interesante de la ayahuasca es que obviamente al ser también puede ser una droga alucinógena, también es un purgante, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nivel orgánico la persona empieza a vomitar y también tiene soltura en el estómago. Y eso, con un consumo excesivo, ustedes saben que la deshidratación a nivel de nuestro cuerpo es muy compleja y puede llevar a situaciones serias, médicas. Entonces, hay un poquito que tomar en consideración también este consumo que se lo realiza. Y obviamente saber cómo hacerlo, no, independientemente de lo hagan o no lo hagan, eso ya queda a criterio personal de cada uno de ustedes. Por eso les preguntaba si alguien lo ha hecho. O alguien tal vez ha probado el rapé. O conocemos tal vez qué es el rapé. Algunos profesionales de la salud mental utilizan el rapé en sus terapias. Creo que justamente alguien iba a hablar. Buenas noches, Magíster. Mil disculpas, no puedo encender la cámara. El rapé, según lo que yo tenía conocido, lo usaban también en terapia como para hacer masajes, ya que está preparado o constituido a partir de hojas de tabaco secadas y molidas, que por lo general están aromatizadas para el consumo por vía nasal. Eso es lo que yo sabía y me gustaría aportar. Y a veces tiene como cristales de menta, ¿no? ¿Y cómo es este consumo?
Bueno, esto sí podría decir, ya siendo infidente, lo probé porque estaba justamente ¿cómo sería? En una terapia y obviamente en el desarrollo de nuestra profesión. Nosotros nos encontramos con un sinnúmero de profesionales y justo estaban empezando en la terapia. Y cuando uno es estudiante, simplemente dice, bueno, sí, independientemente de lo que sea o sin tener claro. Lo que hace esto es que a través como de un popote o de un sorbete, se lo coloca justamente en la puntita y lo introducen y la persona que obviamente conoce lo introduce hasta nuestra nariz y es una sensación demasiado fuerte, creería yo. Personalmente no me gustó. Como les digo, lo hice porque estaba en un espacio de salud mental, se podría decir. Pero la experiencia para las demás personas que se encontraban ahí y que ya tenían tal vez un consumo más prolongado, les generaba sensaciones de bienestar, relajación como tal, pero por el contrario, me generó mal dolor de cabeza, me sentía bastante mareada todo el día. Y eso ya va a ser también una perspectiva, que por eso yo también la podría categorizar a esto no como algo estimulante, sino también como otras. ¿Por qué? Porque las otras, cuando nosotros hablamos de otro tipo de drogas, hablamos de que no se pueden clasificar fácilmente. ¿Por qué? Porque va a depender del estado emocional de la persona. Y ahí estaría un poquito el término que nos dijo el señor Pacheco, que le da, como suelen utilizar los jóvenes, como va a tener un buen viaje o tiene un mal viaje. ¿Por qué? Porque si emocionalmente me encuentro inestable, la marihuana no me va a ayudar como tal a sentirme bien. Y ahí es lo que los jóvenes dicen, ah, es que tuviste un mal viaje. Y ven otro tipo de cosas que les genera malestar, se sienten mal. O por el contrario, si está tal vez en una situación feliz o agradable o tranquilo, en la marihuana, desde la perspectiva de las personas que lo han consumido, les ayuda a sentirse tranquilas, estables, felices, relajadas. De hecho, por ejemplo, a nivel de Ámsterdam, donde la marihuana y el consumo de algunos tipos de drogas es legal, las personas van por la calle consumiendo este tipo de drogas y nosotros podemos observar que es como si estuviese una persona caminando normalmente o fumando un tabaco. Ya no tienen como esta alteración en cuanto a qué es lo que les produce la marihuana como tal. Y obviamente esto tiene un olor bastante específico que las personas que lo han apercibido seguramente también lo pueden porque es un olor bastante peculiar, que una vez que ya se lo ha percibido y se identifica, ya es fácil en futuras ocasiones identificarlo como tal. Por eso se habla de que esta categorización de la marihuana, de los inhalantes y de la nicotina va a estar considerada dentro de otras drogas. ¿Por qué? Porque, como les digo, va a depender del estado emocional de la persona para que tenga su efecto. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, para finalizar un poco este tema, en cuanto a las drogas, les podría yo mencionar que es un tema bastante complejo, pero a la vez también interesante, y por lo tanto hay ciertas áreas o ciertos cursos, diplomados, especializaciones, másters que avalan el que ustedes puedan especializarse para trabajar con personas que tienen algún tipo de adicción. Y finalmente les podría comentar sobre todo cuáles son los tipos de consumo que les hablaba anteriormente. Cuando nosotros hablamos de tipos de consumo, tenemos que tomar en consideración que pueden haber 4 tipos de consumo. El primero, que nosotros hablamos de un consumo recreacional. ¿Y cómo se van a diferenciar estos consumos? Por la frecuencia en que la persona los utiliza. Cuando nosotros hablamos de un recreacional, es el hecho de que estoy tal vez en un contexto social y lo pruebo por esta influencia social, pero lo pruebo por una sola vez. ¿Sí? Lo pruebo tal vez para experimentar, y también se denomina así, experimental o recreacional, y para ver qué es lo que se siente o qué es lo que pasa cuando yo consumo este tipo de drogas. Entonces lo hago una sola vez y no lo vuelvo a hacer. O tal vez lo vuelvo a hacer en un año o en 2 años, ¿sí? Ahí nosotros hablamos de un consumo de punto experimental o recreacional. Luego nosotros hablamos de un uso circunstancial o ocasional, que nosotros ya decimos de esto cuando, por ejemplo, es que me voy a encontrar con mis amigos y cada que yo me encuentro con un cierto amigo, yo lo hago, pero solo lo hago con este amigo.
y no es que lo vea tan frecuentemente. Entonces, tal vez el consumo sea cada 3 meses o cada 6 meses o 3 veces al año como tal. Entonces, ahí nosotros hablamos de como tal de un consumo ocasional. Luego nosotros tenemos un consumo intensificado, que básicamente estaría en que ya la frecuencia de este consumo ha aumentado, de tal vez hacerlo en el año unas 3, 4, 5 veces, empiezo a hacerlo en el mes unas 2 veces. Entonces ya vemos cómo se va incrementando como tal este consumo, hasta llegar al último consumo, que es la adicción como tal, en el que yo tengo que consumir, por ejemplo, alcohol todos los fines de semana y me empiezo viernes, sábado y domingo. Nosotros sabemos que cuando hablamos de adicción, cuando ya tiene una repercusión dentro de los contextos de desarrollo de la persona. Sí, porque ustedes saben que si yo tengo ya un consumo de todos los fines de semana, de los 3 días seguidos, puedo tener repercusiones a nivel familiar. Si no soy consciente o no soy responsable, tal vez puedo tener un accidente y estoy exponiendo o colocando en riesgo mi vida. Entonces, desde ese punto, nosotros ya tenemos que tomar en consideración esta parte de la frecuencia que tiene el consumo. Y algo interesante que les mencionaba en un inicio es que, por ejemplo, cuando la persona tiene factores genéticos en cuanto a que un abuelo o tal vez mi madre o tal vez algún tío ha tenido esquizofrenia o algún tipo de psicosis, genéticamente yo puedo tener un gen, que no recuerdo cuál era el nombre, pero cuando yo consumo marihuana o cannabis, este gen se va a activar y es mucho más fácil para mí generar como tal una adicción, ¿sí? Por este gen específico en cuanto a la parte genética o los factores genéticos que tenemos. Eso de acuerdo a algunos estudios que se han realizado en personas que han consumido y que tienen este tipo de familiares. Entonces, algo para que ustedes también tengan en consideración esta parte. ¿Qué más les puedo comentar en cuanto a la parte de las drogas? De igual manera, cuando nosotros trabajamos con personas que tienen un consumo, manejamos otro tipo de terminologías. Por ejemplo, aquí nosotros hablamos de una recaída y también de una caída. ¿Sí? Una recaída es cuando la persona tiene este consumo, pero automáticamente vuelve al proceso terapéutico. ¿Sí? Es decir, no hay un tiempo, no hay una brecha tan larga entre la recaída y que vuelva al proceso. Mientras que una caída es cuando ya regresó al consumo y hay una secuencia ya más pronunciada en este consumo y o puede abandonar como tal el proceso terapéutico o regresar después de un tiempo ya más prolongado. Eso también se vendría a considerar como una recaída o como una caída. Señor Raza, ¿teníamos alguna pregunta? Sí, magíster. Supongo que las benzodiazepinas quedan en la categoría de otras, me parecería. Pero, por ejemplo, hay drogas como la clonazepam, diazepam, que por ejemplo he visto que incluso hay alumnos que la toman por la ansiedad. Y sin embargo, he escuchado testimonios que, por ejemplo, ya tienen, digamos, una ansiedad, qué sé yo, por exámenes, pruebas, etcétera. Pero sin embargo, el consumo de la misma droga, en este caso, qué sé yo, clonazepam, digamos, le generan justamente esta dependencia, ¿no? Y obviamente han tratado de dejarla, pero también le genera ansiedad. Concretamente mi pregunta es, ¿cómo diferenciar una ansiedad que viene, digamos, desde un factor, qué sé yo, psicosocial, como este caso exámenes, qué sé yo, cuando genera digamos, la no dependencia o, digamos, el dejar un cierto de tipo de droga como la clonazepam o diazepam? O sea, no sé si es una dependencia química y la otra dependencia quizás emocional. No sé si me expliqué bien. Bueno, de acuerdo a lo que entendí, bueno, las benzodiazepinas estarían en las depresoras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas, ¿qué es lo que hacen en la persona? Generan un tipo de relajación o un tipo de calma, se podría decir así. Entonces, obviamente, inhiben como tal el funcionamiento de nuestras funciones vegetativas y también de nuestro sistema nervioso central. Esto es interesante porque a nivel de psiquiatría es muy complejo que nosotros podamos encontrar profesionales que puedan medicar adecuadamente la posología de estos medicamentos, porque son fuertes.
Entonces, muchas veces manejan una posología no adecuada para niños y hace que tengan, no sé si ustedes han visto a personas que están con este tipo de medicamentos y están como una situación de letargo. Sí, son como que muy lentas, no reaccionan. Y obviamente, así para el proceso terapéutico es muy poder trabajar. Entonces, en cuanto a la pregunta, bueno, un poquito aclarando esta parte de las benzodiazepinas. En cuanto a la pregunta, yo entendería que es básicamente saber si la ansiedad viene por una situación de fármacos o viene por una situación emocional. A esto creo que nos vamos un poquito. Nosotros de ley tenemos que preguntar, ¿está tomando algún tratamiento o está, por ejemplo, ustedes saben que cuando nosotros tomamos fármacos, independientemente de para qué área sea, nosotros tenemos que preguntar. ¿Por qué? Porque los fármacos recorren, obviamente nos ayudan a mejorar alguna patología, algún malestar, pero también recorren por todo nuestro cuerpo a través del torrente sanguíneo y llegan también hasta a nivel cerebral y por lo tanto pueden tener ciertas repercusiones. Por ejemplo, con las pastillas que son para la parte de la hipertensión, ¿sí? Se ha visto que en algunos casos estas pastillas generan en el paciente situaciones de ansiedad, ¿sí? Pero es netamente por la situación farmacológica. ¿Ya? Entonces, desde ese punto, nosotros siempre debemos preguntar si está consumiendo algún tipo de medicamentos o ya sea para una situación médica general o una situación psiquiátrica. Pero siempre nosotros también tenemos que preguntar, porque por otro lado, ¿cómo nosotros identificamos? ¿Sí? A menos que le hagamos un examen médico en el cual se identifique de manera química qué sustancias están a nivel de su cuerpo. ¿Sí? Pero yo creería que desde ahí nosotros podemos partir y descartar si es un ámbito netamente emocional o social o una afectación durante todo su proceso de desarrollo o si puede estar en consideración por algún tipo de fármaco. Y ahí lo que se hace es brindar una recomendación al médico tratante que cambie el medicamento o que lo pueda sustituir por otro porque está teniendo repercusiones a nivel psicológico. Creo que esa era. Creo que por ahí va la pregunta, de acuerdo a lo que le entendí. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, gracias, Magíster. Sí me quedó un poco claro. Sino que, bueno, era como que no sabía cómo distinguir cuando la persona obviamente le está generando el fármaco, cuando le está generando la situación. Entonces, como a veces un poco complejo cuando al menos las personas se medican y no, digamos, complementan, digamos, un lapso de tiempo, ¿no? O sea, que comprende el medicamento. Entonces, es como cuando lo toman por una situación, no sé si están bajo el efecto justamente del fármaco o bajo el efecto justamente de la situación que les genera, en este caso, la ansiedad. Ahí nosotros debemos preguntar desde cuándo empezó esta sintomatología. Y si muchas veces nos dicen, no, es que yo me encontraba bien, pero empecé con esta enfermedad y empecé a tomar estas pastillas y desde ahí no puedo controlar mis pensamientos. Entonces, ahí nosotros podemos asociar tanto a la situación, ¿verdad? Que muchas veces eso pasa en interconsulta de psicología dentro de los hospitales y se recomienda que se evalúe como tal el medicamento que se le está recetando, ¿sí? Si en un caso vemos que dentro de la parte terapéutica no está funcionando. Ahí puede ser, ¿por qué? Porque el medicamento está causando otro tipo de alteraciones. Y muy frecuentemente pasa por la parte de hipertensión, ¿sí? Eso es claro, o sea, hay varios pacientes que acuden a la parte de psicología porque están generando esta sintomatología ansiosa o muchas veces depresiva, pero netamente por las condiciones de este fármaco para la hipertensión. Entonces, básicamente por ahí nosotros podríamos averiguar este punto. Hasta ahí, esta parte del tema de las adicciones, ¿sí? Ya creo que nos hemos pasado unos 5 minutitos. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Bueno, entonces eso sería todo, estimado señorita Carla. Dígame. Profe, buenas noches. Yo tengo una consulta con respecto a los foros que están abiertos, que dice que conforme se va activando conforme se va, ¿cómo se llama? Participando en la clase.
Ya. Pero había un Eso foro les- que era solo hasta ayer. Sí, eso es lo que les decía anteriormente al compañero, no me acuerdo, creo que fue la señorita Costa, que nos preguntó que ya les ayudaba activando más tiempo, sí, para que puedan completar. Ya, profe, ¿y esta cuándo sería entonces? Ya, si ya no hemos tenido participación, yo creo que ya vamos a realizar la actividad, ¿sí? La que les voy a colocar dentro de la misma descripción de la tarea, les voy a colocar la actividad que ustedes tienen que realizar y cargarla en el sistema. Ya, profe, muchas gracias. Ya, no se preocupe. Bueno, si no tenemos más inquietudes, eso sería todo, estimados estudiantes, que tengan una excelente noche y nos vemos el día jueves con ustedes. Y ahí, bueno, ya aclaramos un poquito la parte de las tareas y foros que están pendientes, tanto de salud como clínica. Una buena Gracias, noche con todos. profe. Profe, buenas noches. Una preguntita. Dígame. Nosotros para el jueves tenemos prueba, ¿o no? De clínica. No, no, Ya. tenemos la próxima semana. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Y bueno, eso también tenemos que hablar, porque ¿se acuerdan que hablábamos de que ustedes iban a realizar ciertas personas un video sobre el ascenso pitch? Entonces ahí vamos Sí, viendo profe. si... Pero eso era en salud nomás, creo, profe. Sí, solamente creo que era en salud. Y la rúbrica también la va a subir, disculpe. Ya, eso es básicamente para las personas que deseen hacerlo. Como ustedes deseen hacerlo, lo investigan y lo presentan. ¿Sí? No hay como tal una rúbrica. ¿Por qué? Porque eso es como una actividad opcional para las personas que en ese momento lo deseaban. Lo que sí, recuerden que cumplir la parte de los tiempos. En el sensor pitch es 30 segundos. Profe, y tiene que ser podemos elegir cualquier tema relacionado a la materia, ¿verdad? Cualquier tema. No hay problema. ¿Solo en relación a psicología de la salud o a cualquiera? En relación a la psicología, ¿sí? Ya. Ahí sería, Gracias, profe. yo les sugiero que se vayan por la idea de vender un proyecto dentro de la parte de psicología. Ya, y eso es Ya, algo profe, que les va a gracias. servir porque dentro de la psicología trabajamos mucho proyectos, ¿sí? Y venderlos puede ser una actividad bastante interesante. Señorita Vita, Sí, profe. Varias veces traté de hablar y me sacaron. Profe, sí, es que lo que decía era que subiera la rúbrica con tiempo para poder empezar a hacer el video. eso decía que que no hay una rúbrica como tal. Aquí es como ustedes investiguen, como tengan una creatividad y lo puedan presentar. Ahí ustedes tienen los videos del Ascensor Speech. ¿Por qué? Porque no es que todos lo vayan a hacer. ¿Sí? Es básicamente como una situación opcional para ustedes. Ah, ok, profe, ya le entendí, gracias. Pero Ujú. el tema es, perdón, Obviamente por psicología. ya. Profe, una Creo que tengo... consulta. ¿Para cuándo Ajá. es el video? Para podernos Es organizar con los tiempos. sería para la próxima clase, que sería el 18. Ya. Sí, porque ¿Lo la vamos a próxima clase... presentar? Perdón, Me ¿lo gusta- vamos a presentar en clase o lo vamos a subir igual en el SIU? Bueno, como es una situación de que no todos van a rendir no van a hacer este video, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, lo vemos en clase. De lo contrario, me van a enviar a mí el enlace al correo institucional, lo reviso y, bueno, una sola persona, mejor que le envíen al señor, en este caso creo que es el señor Pacheco, le envíen los enlaces y él a mí me envía un correo con todas las personas que le han enviado hasta el 18. Sí, porque Ya. si no voy a tener muchos correos. Ya. Eso para que le ayuden al Ya, señor Pacheco y me ayuda el enviando. gracias. Eso, no se olviden, la próxima semana tenemos las evaluaciones de la unidad 4. El 18, que sería de salud. Y, ay, cierto, todavía no estoy clara. No sé, ustedes tal vez recuerden el año anterior, que fue cuando hubo la sesión solemne de la universidad, ¿tuvieron asistencia? No sé si se... Me parece que no.
No recuerdo. Creo que no tuvimos. Y de acuerdo a la planificación, creo que la sesión solemne es el martes 18. Por lo tanto, es muy posible que no tengamos clases. Entonces, ahí sí se nos complica. Bueno, ¿saben qué? Ahí yo trataría de solventar que la evaluación sí la hagan, ¿sí? Si en un caso no tenemos clase, la evaluación yo la voy a dejar activa desde las 6 hasta la medianoche. Sí, para que lo hagan en el transcurso de esas horas, para no perder el tiempo. Y complementamos el tema el día jueves, que tendríamos psicología clínica. Vemos brevemente, porque el tema de trastornos emocionales dentro de la parte de salud mental, bueno, de psicología de la salud, no es tan complejo. Y como les decía, ustedes ya lo han revisado. Entonces, lo que sí, para las preguntas, en cuanto al examen, van a ser en base al documento, ¿sí? Sí, todo el documento y las presentaciones que en este momento les compartí. Yo ya les compilo, les hago PDF y les subo al portafolio. ¿Ya? Pero para el tema de trastornos emocionales, netamente del documento. Señor Carlos. Magíster, los que nosotros escogimos del video por alguna razón de la vida no lo podemos hacer, ¿es posible dar la prueba? Sí, es opcional. Ya, listo, Magíster, muchas No se gracias. preocupe. Igual, las personas que no escogieron la prueba, pero lo quieren hacer, también lo pueden hacer, es opcional como tal. Pero saben que ahí nadie me va a hacer, entonces vamos a ver otra alternativa para tomar la evaluación. Gracias, señor Carlos, por hacerme caer en cuenta de esa situación. Un ¿Ya? placer. No se preocupen. Bueno, no nos vamos a complicar, ya estamos en los últimos días del semestre. Entiendo que deben estar bastante saturados. Algunos compañeros están en los semilleros, deben estar bastante ajetreados, entonces vamos a quedarnos ahí. Ustedes pueden hacerlo, lo presentan y de lo contrario, rendimos la evaluación el día martes. Pero con todo yo les confirmo, puede ser que tengamos clases o puede ser que no, ¿sí? Por la parte de la sesión solemne. Eso sería todo, estimados estudiantes. Ya voy bastante tarde a la siguiente clase. Nos vemos el día jueves. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Magíster. Pero, Magister, sí. Gracias, Magíster.